Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Qué placer enorme saludarles a ustedes en este martes 29 de octubre de 2019. ¿Cómo corre el tiempo? Poco a poco vamos ya dejando atrás este año 2019. Entramos prácticamente ya en unos días a noviembre, diciembre y en fin, pues se nos fue el año. Agradecemos a Dios Todopoderoso por darnos ese privilegio de poder compartir con ustedes todas las mañanas este esfuerzo periodístico de opinión y por supuesto de esta cobertura también de nuestros equipos diseminados en todo el territorio nacional. Esta alianza muy importante que se tiene con televisoras y sobre todo también ese premio que nos da usted y que nos otorga a diario para estar con nosotros. Así es que bienvenidos, saludos muy cordiales a la comunidad de salvadoreños en el exterior, a todos los tepecianos. Qué buena noticia la que se ha tenido. Ojalá eso sea también ya el preámbulo de lo que concretamente debería de hacerse con ese programa y es de convertirlo de forma permanente, ¿verdad? Con la experiencia que ya en el pasado históricamente se ha tenido, como el caso de la ley Nacara, que acuerpó muchísimos salvadoreños que estaban en calidad de asilo allá en la época de los 80, 90. Así es que, primero Dios, el camino pues esté cada vez más fácil de poder encontrar esa legalización, esa permanente residencia en los Estados Unidos. Por cierto, va a ser el segundo tema, la segunda parte del programa de hoy, que vamos a abordar desde la perspectiva de conocedores en la materia. Así es que pendientes en la segunda parte para poder conocer los pormenores que se dan alrededor de este anuncio que ha hecho precisamente el gobierno estadounidense de poder ampliar el TPS bajo la mirada también de poder cumplir un mandato judicial que dirime precisamente algunos estados y que producto de eso también pues se ve en la necesidad de poder otorgar esta ampliación. Así es que desde ya, pues gracias a usted por sintonizarnos. Hoy vamos a hablar acerca del avance y el estado actual en el que se encuentran los trabajos de reparación de la planta Las Pavas, lo cual ha traído consigo algunos recortes en algunas zonas del área metropolitana de San Salvador y por supuesto de ese plan contingencial que tiene la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados ANDA y otras organizaciones que han estado apoyando este plan contingencial. Para ello, me acompaña acá en nuestros estudios el arquitecto Frederick Benítez, presidente de la institución, a quien le doy la más cordial bienvenida. Gracias por acompañarnos, Frederick. No, gracias a ti, Ernesto. La verdad que es un placer estar acá temprano para platicar del tema que nos tuvo a todos concentrados el día domingo en todo el territorio del área metropolitana, en donde nos desplegamos como gabinete. Estuvimos apoyando diversos sectores y la verdad que es un gusto estar aquí contigo. A ver, ¿cómo van los trabajos de reparación de esta planta? Y para ubicar a los televidentes, ¿qué es lo que abastece? ¿Qué es lo que se ha hecho? ¿Y qué es lo que no se había hecho? Porque de alguna manera también si recogemos este tema y lo colocamos en la palestra política, se dice de que esa era una inversión que ya estaba, que solo se está dando continuidad a la misma. Al final, lo importante es que se resuelva y que tengamos agua, ¿no? Así un es. poco de historia. A ver, Frederick. Así es. Bueno, los trabajos que teníamos programados para el día domingo se finalizaron con éxito total. Gracias a Dios y gracias al equipo de ANDA que estuvo pendiente de todos los trabajos en la planta Las Pavas, en diferentes partes como la tubería que viene para el Gran San Salvador, limpieza de tanques, todos salimos bien. Pero quiero dejarle claro a la población que esos trabajos son parte de todo el proyecto. No significa que con esos trabajos ya se mejoró la planta y la planta está trabajando al 100%. No, al contrario. Estos trabajos son parte de un todo. Es un rompecabezas y lo que hicimos el fin de semana fue ponerle un par de piezas a este gran rompecabezas. Y como tú decías, Ernesto, este es un proyecto de que ya se había gestionado anteriormente, pero que a diferencia
pasó un año que no se hizo nada. Esos trabajos que nosotros hicimos el fin de semana tuvieron que haberse hecho por lo menos en enero de este año o en febrero de este año. ¿Por qué no se hizo? No se hicieron esos trabajos porque estábamos en una coyuntura política, la que todos sabemos, ¿verdad? Estábamos en elecciones, entonces asumir ese costo en aquel entonces, la gente pensaba que iba a tener una trascendencia negativa, ¿verdad? Pero lo que nadie se imaginaba es que el presidente Nayib Bukele iba a arrasar en las elecciones, ¿verdad? Entonces, como era temor y varias cosas que se juntaron, y luego que se da por ganador el presidente Nayib Bukele, entonces ahí como que todo se vino, ¿verdad?, para abajo. Entonces ya no, ¿para qué? ¿Verdad? ¿Por qué vamos a hacer esto? ¿Por qué vamos a hacer lo otro? Entonces no es, por ejemplo, quién consiguió el dinero, sino que aquí es todo, es un todo. Ejecutar la obra. La obra no se ejecutó por un periodo de un año, no se hizo nada. O sea, ahí pasó esto detenido, con temores a lo que estamos haciendo nosotros, ¿verdad? Vieron el despliegue que tuvimos en todo el área metropolitana con varias carteras del Estado. Sí. Nos apoyó CEL. Bueno, vieron a la ministra Michelle Sol repartiendo agua en a Carolina Vecinos. Bueno, en fin, Mario Durán, todos estaban muy activos acompañando precisamente esta tarea de poder surtir y contribuir a colocar agua donde no había. Frederick, ¿qué es la planta Las Pavas? Porque muchos creen que la planta Las Pavas queda, por cierto, en Cojutepeque, como lo hablábamos en radio, y no es así, está en Tacachico, ¿verdad?, el sector de La Libertad. A ver, ¿qué es la planta Las Pavas? Es decir, en su infraestructura me refiero, ¿cuánto es lo que ahí se tiene de agua y cuánto es lo que se bombea precisamente y para qué zonas exactamente? La planta Las Pavas le da agua al Gran San Salvador en porcentaje a un 40% del Gran San Salvador. Del Gran San Salvador. O sea, Las Pavas tiene una cobertura del 40%. De suministro fuerte. Así el es. 40% del Gran San Salvador es Las Pavas. Y lo que tú decías, Las Pavas, la gente lo confunde con el Cerro de Las Pavas. Bueno, alguien me dijo, hablábamos en radio de que una diputada se había confundido. Había dicho que iban a ir al Cerro de Las Pavas, pero Las Pavas, Cojutepeque es otro sistema, ahí es el Cacahuatal, es otra cosa. Ahí nos vemos en Cojutepeque. En Cojutepeque, exacto. No, si no es en Las Pavas. Entonces, Las Pavas en sí, la que está en San Pablo Tacachico, la planta del río, es un río, el río Lempa, que le agarramos agua y mandamos el agua bombeada hasta el Gran San Salvador. Viene hasta acá. Le reparte a mexicanos, a Yutuxtepeque, a Cuscatancingo, al centro del Gran San Salvador, centro histórico, las colonias históricas de San Salvador. Hay parte de esta agua que va a Popa también va a Soyapango, Ilopango, y ahí ustedes, solo para que se hagan una idea, estamos hablando del río Lempa en San Pablo Tacachico. Está fronterizo con la Nueva Concepción, es un punto que en la distancia con Soyapango y las Altavistas el agua recorre 65 kilómetros. O sea, es una distancia larga. Entonces, hacer bombear el agua de allá hasta acá nos genera pérdidas, hay fricciones, la velocidad no es la velocidad de la energía eléctrica. La energía eléctrica o la luz se mueve a una velocidad 10 veces más rápido. La velocidad, es decir, viene a presión de bomba. Así es, viene... O por gravedad. No, viene bombeada. Toda el agua de Las Pavas viene bombeada. Viene desde Las Pavas, llega a una estación que nosotros le llamamos EB1, que es la estación de bombeo 1. De ahí bombea a otra estación de bombeo llamada EB2. Y de ahí bombea a otra EB3. Y de ahí va a los tanques. Y de ahí agarra por algunos sectores por gravedad. Y cuando llega a las Altavistas todavía es rebombeada. O sea que el agua la bombeamos, la rebombeamos, es agua cara, ¿verdad? Entonces, es compleja la planta y es bien importante darle el mantenimiento respectivo, que es lo que no se había hecho en años. ¿Por qué otros están atribuyendo el haber invertido en esta planta? El caso de la fracción del FMLN, que es el que ha estado gobernando en los últimos 10 años, y que ha dicho que ha hecho inversiones importantes para poder de alguna manera creer que
pues lo que se ha hecho, lo que hace falta por hacer es poco y ha sido gracias a esa inversión que ellos hicieron. ¿Es cierto esto o realmente este es un trabajo que estaba ahí prácticamente abandonado? Es un trabajo que estaba abandonado, como le mencionaba, un año sin nada. La empresa francesa, que es la empresa Suez, ya tenían el contrato firmado, pero no había supervisión, no había unidad ejecutora, no había tomas de decisiones, faltaba ejecutar la parte del BCIE, adjudicarla, que son elementos de un todo. O sea, solo estaba lo de Suez, pero las otras 7 piezas del rompecabezas para poder iniciar a ejecutar este proyecto no estaban. Entonces, y nosotros lo hemos hecho ahora. No hay ningún galardón, sino que hay que trabajar, hay que hacer hacerlo. mucho por eso. Así es, o sea, por ejemplo... ¿Y ya se concluyeron los trabajos entonces? Se concluyeron los trabajos que íbamos a hacer el día domingo. El fin de semana. Pero ahí seguimos trabajando en toda la planta. La planta sigue igual trabajando a su capacidad de menos del 45%. La normalidad en algunas colonias fue más que en otras, entiendo. Así es. ¿Sí? Nosotros terminamos los trabajos, tuvimos el apoyo de Tesal, nos ayudó a darle mantenimiento a la línea eléctrica, algo que nunca se había hecho. Quiero aprovechar el espacio para agradecerle a Edwin Núñez por todo el apoyo y también él nos va a ayudar a hacer una línea de eléctrica para Las Pavas y Zona Norte. Que una van a dar conexión directa, entiendo, Así que es. anunció para poder facilitar, digamos, y asegurar el fluido de energía en esta zona, ¿no? Se va a invertir para la planta. Exactamente, se va a invertir a cerca de $8 millones. O sea, es una planta grande, Las Pavas es grande, ¿no? Así es, o sea, ahí esos $8 millones que va a invertir Tesal son para Las Pavas y también para el sistema Zona Norte, que es otro sistema que viene de San Juan Opico, ¿verdad? Que nos van a ayudar con eso. Entonces, los trabajos los seguimos. Lo que hicimos este fin de semana en la planta, en la cisterna, que usted podía observar que yo entré para ver los espacios donde iban a colocar unas compuertas. Se colocaron 4 compuertas en las 3 cisternas que tenemos en el sistema. Porque no es lo mismo ver qué es lo que se va a hacer a que me cuenten, ¿verdad? Entonces, por eso es que yo entré para ver. Porque realmente ya, así en confianza, sí estaba preocupado, ¿verdad? Estaba con el temor de el trabajo que se iba a hacer en la cisterna. Qué tan complejo era, porque la cisterna está llena de agua. Entonces, ahora que la vaciamos, pudimos ver los espacios donde íbamos a poner las Frederick, tú compuertas. conoces muy bien la institución y este tipo de situaciones porque has trabajado mucho tiempo ahí en ANDA, ¿no? Sí, gracias a Dios. Te llamó la preocupación, te colmó un poco la preocupación al ver esta situación que podría salirse de control. Por eso es que quería entrar a la cisterna, quería verla, quería ver cómo estaba. ¿Cuál fue esa experiencia así concretamente? La verdad que cuando entré y vi el trabajo de las compuertas que iban a hacer, sí me sentí, o sea, ahí dije, no, gracias a Dios esto va a ser, lo vamos a sacar antes del tiempo. Sí, entonces ahí sí tuve un alivio y lo primero que fue darle gracias a Dios, ¿verdad? Y los trabajos los terminamos antes del tiempo. Tesal terminó y fueron varios trabajos que hicimos, cambios de válvulas, varias cosas. Entonces salimos como a las 4:30 de la tarde el día domingo, habíamos terminado todo. Empezamos a bombear, empezamos y nos recuperamos rápido, gracias a Dios. Digamos, en la noche, en la madrugada del domingo ya teníamos agua en varios sectores, varias gente me empezó a mandar mensajes, el equipo de ANDA que estaba trabajando en la noche, madrugada, del área de atención a las comunidades que andaban en el territorio, empezaron a ver y efectivamente les estaba cayendo ya en Cuscatancingo, Mexicanos, Ayutuxtepeque. Gracias a Dios, el centro de San Salvador se fue recuperando rápido y ahora el agua ya está para Soyapango. Ok, vamos a ver. Hoy es martes. ¿Cuál es el estatus entonces, si lo hablamos en términos porcentuales? ¿Qué cantidad más o menos en el reporte que tiene Frederick, que tienes? ¿Hay agua y en qué áreas está irregular o no hay agua? Por ejemplo, las zonas que te mencionaba, Mexicanos, Ayutuxtepeque, Cuscatancingo, una parte de Apopa, ya tienen el servicio estable. Cuando me refiero a estable, no es que de los trabajos que hicimos el fin de semana, ya de aquí para adelante se mejoró Las Pavas y van a tener agua 24 horas, ¿verdad? Sino que estable en relación a cómo estábamos las últimas semanas, el último mes, por así decirlo.
Donde se nos dificulta siempre y que ha sido un problema casi que de toda la vida son las Altavistas, Soyapango, San Bartolo y Lopango, cimas de San Bartolo, toda esta zona que yo tuve la oportunidad de estar el fin de semana con ellos, y es la parte más complicada que tenemos, y es ahí donde se nos hace más difícil llevar, por ejemplo, las colonias Las Cañas, Bosques del Río, todas estas zonas. ¿Por qué se vuelve más complicado? ¿Y por qué estas zonas, si lo queremos ver desde el punto socioeconómico, son las más vulnerables a sufrir ese tipo de situaciones? Buena pregunta. Buenísima pregunta, y qué bueno que me la hace. Son varios factores. Primero, la planta, las pavas, es la que alimenta toda esta zona, es la que le da agua a toda esta zona. No hay sistemas independientes para Soyapango y Altavista. Entonces, primero la planta es la que le da agua. Segundo, la planta está trabajando a menos de la mitad, como un 43-45% de su capacidad. Entonces, no tenemos la suficiente agua para bombearle a todo el Gran San Salvador y a estas zonas en específico. Y tercero, la distancia. La distancia juega un papel importante en esta zona. Es decir, antes de llegar donde ellos, tienen que pasar por todos y ahí se queda. Exactamente. O sea, hay eso es lo más, así, en palabras sencillas, así es. Bueno, no sé, pero esos son los aspectos que a veces uno se pregunta. ¿Cómo es posible que en este país se construya sin en algún momento tener segura el tema del agua y otras condiciones que tienen que ver con el ordenamiento territorial? Porque todo esto es producto de eso, entendería, Frederico. Así es. ¿Me equivoco? Así como hablábamos el día sábado en la radio. En el programa de radio. Sí. Así es. Esto es parte de un problema macro, que no ha existido un plan de ordenamiento territorial. Nadie le ha apostado un urbanismo como tiene que ser. O sea, usted ve la traza urbana del Gran San Salvador y es un desorden, o sea, no aplica ninguna. Segundo, las factibilidades de agua potable. Cuando se iba a aprobar el proyecto de las pavas, fueron suspendidas todas las factibilidades, no se le daba factibilidad a nadie, como forma de presionar para que se aprobara el proyecto de las pavas. O sea, estábamos hablando de la distancia que recorre el agua para Soyapango, las Altavistas y Lopango. Y el lago de Ilopango lo tenemos a 8 kilómetros de las Altavistas. 8 kilómetros, si no menos. Y se carece bastante de agua en esa zona. Y ese es un reservorio natural. Yo he escuchado un montón de gente que ama, y como yo me incluyo, que amamos el medio ambiente, claro, ¿verdad? Entonces, construir reservorios, yo les digo, es buena idea, pero construir reservorios necesitamos tierra, necesitamos partes altas para construirlo, y tenemos un reservorio natural, que es el lago de Ilopango. Y no sé si por ignorancia o eso es ilusorio, no sé, pero entiendo que también existe una planta ahí, ¿no? Hay una planta cerca al lago de Ilopango, pero está compuesta por pozos que se llama Guluchapa, y que en todo el área metropolitana, Guluchapa es el 7% que le da agua al Gran San Salvador. Guluchapa le da a la Santa Lucía, una parte de Soyapango también. Entonces, al agarrar agua del lago, podríamos hacer como una sectorización del centro de San Salvador para la zona de Soyapango y Altavista, que le diera el lago de Ilopango. A ver, estamos hablando de algo que pareciera iluso, pero puede ser real en la medida que existan los fondos pertinentes para establecer un proyecto de potabilización del agua de Ilopango, que entiendo que habría que examinar químicamente si esa agua puede ser potable. Entiendo, fíjese, ¿no?, que esto ya lo hicimos. Nosotros, en esta gestión del presidente Nayib Bukele, le queremos apostar a nuevos proyectos, a ideas nuevas. Entonces, uno de los proyectos más grandes que llevamos para esta gestión es el lago de Ilopango. Ya tenemos el diseño, ya tenemos los estudios químicos, ya se le hicieron pruebas al lago, ya empezamos a potabilizar una parte del lago. Entonces ahora lo que necesitamos es el dinero para poderlo realizar, que son únicamente $70 millones para poder realizar el proyecto. Ya el presidente... $70 millones para poder crear una planta y bombear el agua para las Altavistas, Soyapango, Ilopango, y así solventarles el problema a esta zona para
para siempre. Estamos hablando que se ese puede proyecto... tener ese equilibrio, se puede, digamos, tener la seguridad que va a haber un equilibrio medioambiental, es decir, no se va a afectar en este caso el lago de Ilopango. Fíjese que esa era otra preocupación que tenía la parte de los ecólogos, por así decirlo. Entonces, en invierno botamos 5 metros cúbicos de agua del lago de Ilopango. Y nosotros lo que queremos agarrar son 2 metros cúbicos por segundo del lago de Ilopango. Entonces, quedarían todavía 3 metros cúbicos en el lago que no impactaríamos ambientalmente al lago, por así decirlo, y beneficiaríamos a toda la población de Soyapango, Ilopango y las Altavistas. Las Altavistas las menciono así porque las Altavistas están en 3 municipios. Hay parte de las Altavistas que está en Soyapango, hay parte de las Altavistas que está en Ilopango y hay una parte que está en Tonacatepec. Esto tiene que ver muchísimo también con lo consistente en términos de presupuesto, en términos de proyección, en términos de estudio, en términos de estrategia, en fin, que la institución debe de tener para poder atender esta demanda de agua para el país, ¿cierto? Así es. ¿Y cuál es el estatus en el que se encuentra la institución? El estatus de la institución, como de todos saber, no es muy favorable. Venimos arrastrando déficit, venimos con deudas y lo que estamos haciendo ahora es, primero tenemos que sanear los estados financieros de la ANDA, que ya lo estamos, lo estamos proyectando. Tenemos una idea muy buena para ir limpiando los estados financieros de la ANDA, y con la deuda que tenemos queremos ejecutar este tipo de proyectos para que la ANDA sea autosostenible y que no tengamos el déficit que hemos venido arrastrando por años. Por ejemplo, la gestión comercial. En la gestión comercial es un área importante de la ANDA porque es la que nos refleja los ingresos a la institución. Pero ¿qué pasó? En ese mismo año que tuvimos parado toda la ejecución del proyecto de las pavas, ese mismo año tuvimos una persona que estaba a cargo de la gerencia comercial, que lo que fue un total caos la gestión comercial de la institución. O sea, pasó de ir creciendo, se vino totalmente para abajo. Entonces lo que queremos hacer ahora es reforzar la gestión comercial con ideas nuevas. Por ejemplo, queremos instalar micromedición satelital para así hacerle un cobro seguro a nuestro usuario y que ya ANDA no dé esa imagen de una institución que no hace bien su trabajo, que hace cobros excesivos. Que a discrecionalidad le ponen la cuota 1. Hablábamos en mi programa de radio que hay residenciales en las que no puede entrar el lector, ¿verdad? Así es, por ejemplo. Y que eso de alguna manera, no sé si es legal o ilegal, o sea, que no le permita ingresar a un lector en zona residencial. Fíjese que a propósito, ese es un tema que me llamó mucho la atención, Frederick, cuando conversamos en radio. ¿Cómo es posible? Y entonces, ¿de qué forma ANDA puede, no sé si es tasar o leer y colocar el consumo que le corresponde a una familia en un sector donde no entró, donde no leyó porque no le permitieron? Así es. Por ejemplo, hay colonias como usted lo menciona. Voy a poner el ejemplo de Palmira. No es que pase, pero Palmira es carretera al puerto y es una colonia grande y que está cerrada la colonia. Entonces ahí es una colonia que hay casas grandes, casas, yo me atrevería a decir, de unos $600,000 para arriba. Entonces yo he visto que hay consumos ahí de $8, de $10. O sea, algo pasa, o sea, es imposible por que una casa... así, perdón ahí a los residentes, así pero es un ejemplo de lo que... Es un ejemplo, así es. No quiero decir que hay algo en contra de Palmira, al contrario, ¿verdad? Todos somos salvadoreños, claro. Pero en el caso de ANDA, ahí podríamos hacer como el plan piloto, ir a poner estos micromedidores vía satelital para ver realmente el consumo que ellos tienen y así hacerles un cobro justo. Y si tenemos el problema de que tienen desconfianza de que entren nuestros lectores a la residencial, ya no va a ser necesario que entren porque la lectura va a ser directa. Me va a caer a mí aquí en el servidor y vamos a poder ver el señor Ernesto López, que vive en la casa número 52 de
Palmira consume 100 metros cúbicos. Qué galán se iba a decir eso. Entonces 100 metros cúbicos. Ernesto López viviendo en Palmira, qué galán. Era un ejemplo. Entonces 100 metros cúbicos. Son casas muy bonitas. ¿Verdad? Muy lindas, Entonces sí. tendría ahí. Claro. Ahí hay otra cosa que la población tiene que saber, que tenemos que hacer un buen uso del subsidio, tener un mejor control del subsidio. Porque cuando usted consume más de 40 metros cúbicos, pierde el subsidio. Entonces, por ejemplo, regresando a estas casas de Palmira, no es que tenga nada en contra de Palmira, pero ahí yo me imagino que consumen más de 40 metros cúbicos. O sea, son casas grandes y hay un mayor consumo. Y hay demanda también por sus áreas verdes. Exactamente. Seguramente. De alguna manera también, ¿por qué me detuve un poco en conocer cuál es el estatus en el que se encuentra la institución? Porque obviamente es la institución rectora y la encargada no solo de distribuir, sino que de darnos agua a todos, ¿verdad? Y si no la tiene bajo una visión, y eso es lo que quería conocer, aprovechando esta coyuntura y esta plática que tenemos, presidente de ANDA, es conocer, bueno, cuál es el futuro de la institución, qué futuro tenemos nosotros como país para contar con el servicio garantizado y cómo se entiende y cómo encaja la discusión letargada y atrasada que tiene la Asamblea Legislativa con relación al tema de la ley de agua, porque yo creo que es importante no solo quedarnos, y para eso le echamos la vista a lo que se ha hecho desde el trabajo que se ha hecho el fin de semana en Las Pavas, y ver cómo está la situación hoy en día. Entiendo que ya la situación es irregular para algunos sectores, aunque los trabajos ya concluyeron, pero se sigue todavía haciendo la prueba. Solo para concluir en esa parte. Pero también hay que pensar qué viene por delante. Cómo está la institución desde el punto de vista de presupuesto para poder desarrollar lo que verdaderamente deberíamos de tener en el país. Un verdadero ente normador, regulador, ¿verdad? Administrador y abastecedor del sistema de agua. ¿Le parece? Voy a dejarlo acá y me voy a la pausa y regresamos un poco en el abordaje de este tema. Alguien dice acá, ya la fábrica X, no voy a decir el nombre porque succiona agua del lago Ilopango, y sus procesos los hace con agua de ahí, y hasta para tomarla utilizan con filtros, y el gobierno tiene más dinero para poder hacer algo al respecto. Y de así me da la impresión que aquellos sectores tan importantes, populosos, en las cuales este servidor se siente muy orgulloso. Yo me crié en el sector de Soyapango, se les puede garantizar agua, el sector de Altavista, Ilopango, Tonacatepeque, todos esos sectores, ¿no? Sí. O sea, ya hay un antecedente, según lo muestra acá, de una fábrica. Es lo que te mencionaba, nosotros ya estamos con un plan piloto, algo pequeño, estamos extrayéndole agua allá al lago y la estamos potabilizando. Y entra la planta que hablaba, que usted decía que conocía, por eso, sí, que Guluchapa. Entonces hay una parte, pero pequeña, que ya la estamos tratando y sí se puede. Ok, qué bueno, porque esto me lleva de nuevo a replantear la gran pregunta, ¿verdad? ¿Cuál es el futuro que nos espera, ¿verdad? Y cuál es la visión que tiene este nuevo gobierno, esta nueva administración, de cara a que en los próximos años se nos mejore, se nos garantice agua potable. Así. ¿Verdad? Vamos a hablar de esto cuando regresemos. Gracias por estar con nosotros. Recuerde, en la segunda parte del programa vamos a hablar sobre el TPS, una buena noticia que el gobierno de los Estados Unidos pues ha dado al país, y también en el marco de las gestiones que se han hecho por el gobierno actual. Así es que vamos a hablar de eso cuando regresemos. Son las 7 de la mañana en punto. Gracias por sintonizarnos. Información de tráfico para que usted también pueda salir con tranquilidad y ver qué le espera en la calle. En tu súper sabemos lo que buscas y ahorras llevando lo que más te gusta con nuestras mega ofertas con descuentos hasta del 40% desde las 3 de la tarde. Es que en tus Super Selectos ahorras siempre. Super Selectos, tu súper. Bueno, aprovechamos también a esta hora de la mañana conocer cómo está el tráfico por importantes arterias de nuestra ciudad capital. Vámonos ahora a ver el menú de nuestras cámaras. Vámonos a la Jerusalén Norte para saber cómo está, para que usted a esta hora tenga de primera mano lo que siempre pues usted espera tener en las calles. Ahí está. Gracias a Super Selectos, tu súper,
Aquí está carga vehicular en el sector del norte, ¿verdad? No así en el otro carril que ustedes bien aprecian a través de esta imagen que nos pone en perspectiva de sur a norte. Ahí está. Esta es la conexión que va hacia el redondel Masferrer, por lo cual hay una carga bastante ligera, pero en una circulación que está, pues, digamos así, aceptable para que usted pueda tranquilo seguir viéndonos a través de Facebook, ¿verdad? En las cuentas Diálogo con Ernesto López y también Ernesto López Radio, para que usted nos vea ahí en su automóvil. Vámonos entonces al menú para chequear otra de las importantes arterias. Vámonos hasta el Boulevard del Ejército. Ahí tenemos, como siempre a esta hora, fuerte carga vehicular viniendo desde el sector de Soyapango hacia lo que fue la terminal de Oriente. Digo que lo que fue porque entiendo que ya no hay. La terminal está en el sector de Soyapango, ¿verdad, José María? Ahí viaja usted, ¿verdad? Bueno. Vamos a ver, los que van hacia Soyapango no hay problema, por lo menos en este tramo que corresponde al sector de Molsa, como se le llama, y la conexión del Boulevard Castellano. Vamos a la última imagen, gracias a Super Selectos, tu Super. Vámonos hasta el sector de El Salvador del Mundo. Qué bueno saber que ahí donde convergen 4 importantes arterias de la ciudad capital, no tenemos mayor problema a la hora de hacer ese tipo de conexiones, ya sea para la avenida Manuel Enrique Araujo, para el sector de el Paseo General Escalón y por supuesto allá al fondo a su izquierda podemos ver la conexión hacia lo que sería la Constitución, Boulevard Constitución. Así. De esa manera está la rotonda de El Salvador del Mundo a esta hora de la mañana. Gracias por sintonizarnos. Saludos muy cordiales a quienes están conectados con nuestra señal en Megavisión Go también. En tu Super sabemos lo que buscas, por eso acá ahorras desde siempre. Ahorras comprando lo que necesitas con las megas ofertas con productos hasta con el 40% de descuento desde las 3 de la tarde. Es que en tu Super ahorras siempre. Super Selectos, tu Super. En tu Super sabemos lo que buscas y ahorras llevando lo que más te gusta con nuestras mega ofertas con descuentos hasta del 40% desde las 3 de la tarde. Es que en tu Super Selectos ahorras siempre. Super Selectos, tu Super. Diálogo con Ernesto López. Estás viendo Diálogo con Ernesto López. Diálogo con Ernesto López. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros. Continuamos conversando con el presidente de ANDA, el arquitecto Frederick Benítez, precisamente haciendo una evaluación sobre cuál ha sido el impacto que ha tenido en el suministro del agua para el Gran San Salvador, los trabajos que se realizaron desde el fin de semana en el sector de Las Pavas. A estas alturas, de acuerdo a lo que hemos hablado, ya los trabajos concluyeron, pero se han normalizado en algunos sectores, es mínimo, entonces el impacto de recorte que se tiene en algunas áreas de San Salvador. Creo que en el sector de Altavistas todavía hay, porque lo están diciendo algunos amigos que nos llaman, que van a seguir todavía teniendo el problema. A ver, Osea dice que en Altavistas seguiremos pidiendo pipas. Siempre está aquella disposición de poder abastecer con pipas este vital líquido, ¿no? Para las zonas. Así es, el plan de contingencia que teníamos elaborado todavía está en marcha. Lo tenemos hasta el día jueves, en donde tenemos los camiones cisternas entregando agua en camiones cisternas y también las botellas. El día de ahora vamos a hacer repartición en las diferentes zonas de Soyapango, Altavistas, San Bartolo. El agua para este día está ya moviéndose para Soyapango, ¿verdad? Entonces es algo que nunca se había hecho. Como pudieron observar, la población nos vio en el territorio, anduvo el ministro de Defensa, el ministro de Obras Públicas, estuvimos con la gente encima de San Bartolo, y el valor agregado de todo esto, Ernesto, es que
la gente se acercaba y nos decía que nunca habían sentido ese acercamiento por parte de los funcionarios a estas zonas afectadas. Por ejemplo, yo conocí a un niño que se llama Freddy, y Freddy me decía de que quería conocer al ministro de Defensa, porque ahí estaba con nosotros. Entonces, cuando yo le decía a él, mira, él es el ministro de Defensa, no me entendía el niño, ¿verdad? Pero cuando le dije, mira, él es el jefe de todo el batallón de soldados de El Salvador. Entonces, el niño sintió verle la cara al niño de felicidad y darle la mano, tomarse fotos con el ministro de Defensa, era algo único. Okay. Entonces, y para decirle a la población, todavía estamos entregando estas botellitas, y aquí le vamos a dejar una a ustedes, bueno, ¿verdad? Para que la población vea el tipo de botella que se han estado abasteciendo, ¿no? Así es una botella con este formato de tapón celeste, porque andaba circulando una foto en donde decían que era agua vencida, y como pueden ver, aquí está la viñeta en donde tiene su fecha de vencimiento, ¿verdad? Y que todo está bien, y el tapón es la diferencia. Y de también, garantía, ¿sí? Así es, y dice agua nuestra. Es totalmente diferente a una foto que circuló en redes sociales, que decía que estábamos dando agua vencida. Ok, a ver, es interesante. Tengo una pregunta acá que la están haciendo y que me parece interesante y va en concordancia con lo que yo planteaba, y un poco para ir cerrando este ciclo de conversación y evaluación de esta situación en la que se ha visto el Gran San Salvador a raíz de los trabajos que se han hecho, que es precisamente el tema de Amapulapa, que es un turicentro donde muchos desde luego hemos compartido momentos muy agradables, que se está de alguna manera secando. ¿Es cierto esto que se está secando el manantial ahí que abastece? ¿Producto de qué? Fíjese que realmente yo estuve en Amapulapa el año pasado, porque queríamos ver cómo mejorábamos una zona y andaba buscando un lugar para perforar pozos. Pero cuando llegamos vimos que el turicentro estaba funcionando bien, pero aguas arriba, o sea, está aquí el turicentro, entonces en la parte alta había como una extracción de agua que lo estaban haciendo directamente al manto de que abastece este turicentro. El turicentro, así es. Entonces, ¿y ese producto de quién? Fíjese que ¿Es una una empresa, urbanización? Es una empresa privada, era la que tiene eso. Entonces, en aquel momento tratamos de entrar, pero no pudimos. Y en aquel momento se le hizo la denuncia a Medio Ambiente, pero no se hizo nada. Pero el día de ayer hablaba con Eli, que es la encargada con la institución Medio Ambiente. Así es, y hablaba con Fernando también. Y vamos a tomar cartas en el asunto, porque ahí ya le compete más a Medio Ambiente y al ISTU. Entonces, para que ellos vean, y nosotros los vamos a acompañar en cualquier apoyo que ellos necesiten. Sería una lástima que en algún momento se vea afectado precisamente este lugar, porque era precioso, ¿no? Saludos, Elías Landaverde, hasta Filadelfia. Gracias por sintonizarnos en los Estados Unidos. El país tiene estrés hídrico. Explotar el recurso es necesario para abastecer a la población. Vaya, ok. ¿Cómo está en materia de proyección, Anda? Fíjese ¿Cómo estratégicamente podemos creer que vamos a tener una proyección estratégica que nos va a garantizar agua a los salvadoreños, la administración así como está, y aún con digamos, vacío de un marco regulatorio que duerme el sueño de los justos en la Asamblea Legislativa, que es la ley de agua? Lo que usted mencionaba, Ernesto, era sobre el futuro de la institución y el tema agua. Creo que el salvadoreño tomó una decisión este año en las elecciones y decidimos darle el gobierno al presidente Nayib Bukele, porque todos creemos que él tiene una línea de trabajo y nos va a ayudar en todas las ramas a que El Salvador cambie y prospere. En el tema ANDA ya se tiene esa línea. Aquí tengo yo el plan de gestión que vamos a elaborar, que es algo que ya se tiene, hacia dónde vamos a ir, ¿verdad? Entonces, en este plan, que no sé si lo recuerdan, el presidente me lo pidió a mí, recién nombrado yo en ANDA. Entonces se trabajó en este plan. Hemos tenido el apoyo también del BID, del BCIE
se elaboró y en este plan aparece todo lo que vamos a hacer. Aquí está garantizado el servicio de agua para todos los salvadoreños a nivel nacional, no solo el área metropolitana del Gran San Salvador. Para el quinquenio. Así es, y en este quinquenio vamos a garantizar todo este plan para el quinquenio, pero también vamos a dejar un legado para los próximos 50, 75 años. ¿Legado de qué? De una institución que esté a la altura de la demanda de la población, como por ejemplo, esos cobros indebidos ya no van a existir. Solo veamos el fin de semana cómo se articuló la ANDA. ¿Cuándo había visto la población salvadoreña a ministros de diferentes carteras del Estado, al presidente de ANDA, claro, al personal del MOP, al personal de ANDA, involucrados en una emergencia, a la CEL, sí, trabajando de la mano con ANDA? Cuando usted antes lo que miraba era que los presidentes de ANDA y CEL era un choque de titanes, claro, y ahí era quién era el mejor. Ronald Peña nos dice, sí, pregúntale sobre el tema del agua, si tenemos suficiente agua. Es que ese es el tema también. Así es. Mire, lo del hace 5 minutos creo que tocamos el caso de la planificación. Todo está relacionado, todo está vinculado. Mientras el ciclo del agua esté vigente, no vamos a tener problemas. ¿Por qué? Cuando haya precipitación, que es cuando llueve, infiltración, que es cuando el agua entra a la tierra, escorrentía, es cuando se generan los mantos acuíferos y están en movimiento todo el tiempo. Esos mantos acuíferos, ¿para dónde van? Ríos, mar, y ahí ¿qué pasa? Entra la condensación, la evaporación, se genera otra vez la nube y vuelve el ciclo. Mientras tengamos eso, vamos a estar bien. Lo que tenemos que hacer nosotros, porque el peor problema aquí somos nosotros, los seres humanos, tenemos que educarnos. No tiene que haber un crecimiento a lo loco, ¿verdad? Tenemos que tener educación, un plan urbano, tiene que haber planificación urbana para que las ciudades tienen que ir en altura y tenemos que ir viendo hacia dónde vamos a crecer y garantizar el uso del agua también. Ahora, y en esta planificación, en esta proyección, ¿se contempla el tener un marco regulador, una ley de agua ya? Porque al final ahí está en la Asamblea Legislativa y no pasa, engavetada. No hay realmente ni, digamos, indicios de que salga del gavetero y comience a discutirse este tema. Así es. Yo tengo conocimiento que hay varias propuestas de ley. Y está en la comisión, se recuerda que está en la comisión. Hay una comisión, exactamente. De estudiar. Yo me recuerdo que lo último fue el año pasado que habían creado, estaban en discusión que iban a crear la gran polémica que se llamaba ANA, creo que se llamaba, pues se llamaba ANA. Que quién estaba representado exactamente. Ahí, si entonces, es del sector privado o ¿verdad? En mi punto de vista, para mí esto tiene que estar regulado siempre por el gobierno. ¿Verdad? Siempre tiene que ser en este gobierno del presidente Bukele no se va a privatizar el agua. Jamás, no, jamás. La ANDA jamás va a ser privatizada. Mientras estemos nosotros aquí, siempre vamos a estar para la población y vamos a ser una institución del gobierno en donde tenemos una idea de que podría ser un ministerio del agua, que sea el ente rector del agua. Y ahí entra ANDA como una operadora del subsector agua. Y ahí entran otros subsectores. ¿Se tiene un plan de apoyo para las juntas de agua rurales? Pregunto. Claro que sí, se tiene y ya lo estamos haciendo. Ya está en ejecución, tenemos una gerencia a atención de los sistemas rurales, que ellos se pueden acercar. Estamos ubicados en el edificio del IBU y está todo el apoyo para ellos, llámese apoyo en reparaciones, en algún tipo de diagnósticos, asesorías. Estamos para apoyar también este tipo de juntas de agua, ADESCOS, ¿verdad? Ya existe eso. Y regresando al tema de la ley de agua, tiene que haber un ente regulador, pero tiene que ser por parte del gobierno, en donde entren otras carteras del Estado. ¿Vea? Ok, para cerrar este ciclo de conversación, Frederick, entonces se va a mantener anormal el sistema de suministro hasta el día jueves, ¿no? O ya prácticamente trabajos en Las Pavas ya concluyeron. Ay, muy buena pregunta. No quiero que la gente se confunda. Los trabajos en Las Pavas siguen. Siguen. Lo que hicimos el fin de semana fue un trabajo de
100 trabajos, digámoslo. Entonces el trabajo que hicimos el fin de semana teníamos que parar, que fue lo que hicimos. El paro se terminó el día domingo y empezamos a bombear, pero los trabajos en las Págavas seguimos y seguimos. Esos trabajos van a durar hasta el próximo año. Pero ya estamos bombeando agua para el Gran San Salvador. Ya hay una zona recuperada y estamos en proceso de recuperación. El día de hoy tenemos el agua para Soyapango. Bueno, a todos aquellos que nos están enviando mensajes, Sonia Sandoval, gracias, nos está viendo en Montreal. Dice que aquí en Montreal, para cuidar el consumo del agua, hay horas para regar, para lavar el carro, no hay que botar el agua, dice, hay que cuidarla. En Montreal es gratis el agua. Sí, no, y lo importante también es exhortarle a todos nosotros y crear conciencia nosotros mismos de que tenemos que cuidar el agua independientemente, ¿verdad? Porque es un vital, digamos, líquido, que a la larga, cuando tenemos problemas de desabastecimiento, no la tenemos, es cuando vemos lo que verdaderamente vale. Kevin Javier Jaén dice, exfuncionario del gobierno anterior, y hoy sale también de héroe, dice acá, ¿ok? Otra pregunta que hacía alguien acá, si ese plan está en acceso al público, ¿no? Para conocerlo. Fíjese que, bueno, lo que decía la señora anterior, que es algo de héroe, dijo, Entonces, no es que sea héroe ni nada, no tengo poderes súper especiales, ¿verdad? No soy Goku ni nada por el estilo, pero yo estaba en la gestión anterior, pero era gerente de una región central. La diferencia es que no era el presidente. Entonces, las pavas las manejaba el presidente con los directores ejecutivos y directores técnicos. Entonces, ellos lo manejaban las pavas. Okay. Yo miraba Chalatenango, San Vicente, otras partes. Entonces, nada que ver con eso. Ernesto Hernández dice, el problema que se está dando en la bomba de Concepción Lourdes en Saquemigdio. Dice aquí para que le ponga atención. Sí, para ponerle atención. Pero el tiempo se me fue. Quiero hablar de TPS también. Frederick, gracias por habernos puesto al día de cómo está la situación. Gracias. Y será más adelante que vamos a estar todavía, digamos, atento a seguir el curso de cómo va esta situación. Lo importante es que entiendo, y por lo que escuchamos, existe ya una situación bastante normal. En algunas áreas solo todavía persiste en algunas zonas donde están prestos a poder atender con planes de emergencia y atención de people, ¿verdad? Así es. Gracias entonces, Frederick, por habernos acompañado esta mañana. No, gracias a ti, Ernesto. Para mí es un gusto estar contigo compartiendo. Es bien amena la conversación. Y nada más hacerle un llamado a la población que tenga paciencia, que estamos trabajando para ustedes. Yo sé que es no tener agua, pero esto pronto va a terminar. En el gobierno del presidente Nayib Bukele vamos a mejorar el sistema de agua potable. Ok, les invito al equipo de comunicaciones que revise las redes nuestras para darle respuesta a todas las personas que se están comunicando y dándonos ahí sus puntos de vista con relación al tema que hemos abordado. Gracias, nos vamos a la pausa. Cuando regresemos, Estados Unidos da una nueva prórroga para el TPS. Vamos a hablar acerca de esta buena noticia para nuestros hermanos residentes en los Estados Unidos. Diálogo con Ernesto López. Estás viendo Diálogo con Ernesto López. Diálogo con Ernesto López. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros. Continuamos en esta segunda parte del programa para tratar otro tema que tiene que ver muchísimo con el estatus y la legalidad de salvadoreños que están acogidos o residen en los Estados Unidos acogidos al programa temporal conocido TPS, que por cierto el día de ayer pues se anunció una ampliación del mismo basado en varios aspectos que tienen que ver con la concordancia y la armonía que hay ahora en términos de gobierno, pero también bajo la mirada de decisiones judiciales que también en algún momento han prohibido la aplicación y la deportación para quienes están acogidos a este programa en algunos estados de la Unión Americana. Para hablar del tema y ampliarnos un poco en este análisis, me acompañan acá
tres expertos en el tema de la diáspora. Juan José García, gracias por acompañarnos esta mañana en el programa. Gracias, Ernesto, por la invitación y celebrar esta buena noticia para el país y para nuestros hermanos tepecianos en Estados Unidos. Gracias. También Margarita Escobar, gracias por acompañarnos. Buenos días. De igual manera, celebrando esta noticia para nuestros compatriotas. Un saludo también a Ana, que la estamos viendo ya en videoconferencia. Y bueno, esto continúa. Es un paso positivo y continúa. Interesante. Saludo cordialmente a doña Ana Sol Gutiérrez, que siempre está a la disposición de nosotros para podernos, desde luego, acompañar en estos temas. Gracias, Ana Sol, por acompañarnos a esta hora desde Washington. Gracias por estar con nosotros. Gracias. Gran placer estar con usted. Bueno, vamos, quizás me voy a ir hasta Maryland, allá donde se encuentra Ana Sol. ¿Cómo se recibe esta noticia y cuál es el análisis que se tiene de lo que ahora conocemos y de lo que resta por venir? Porque de alguna manera es un periodo más, pero siempre bajo la lógica de que este tiene que concluir más temprano que tarde. Al final son, creo que 1 o 2 años lo que se han dado, Ana Sol. No, mire, hay que hablar de esto. No es una prórroga de la que hemos tenido anteriormente, que ha sido de 18 meses y que sigue un proceso de aprobación dentro del gobierno ejecutivo acá en Estados Unidos. Esto, ayer que me llegó la invitación de ustedes, me costó encontrar información en las noticias que esto no es una decisión hecha por el proceso. Por eso el periodo es 1 año, pero no se sabe a partir de cuándo hay muchas todavía incógnitas, porque como he podido determinar, esto es parte de un paquete de acuerdos que El Salvador ha firmado con Estados Unidos. Claro. Y que lleva consecuencias, va un quid pro quo de parte de El Salvador por tener esta extensión, diría yo, que es un periodo de 1 año, y Cuccinelli, que es ahora el director de UCITS, que maneja este programa, ha dicho que es un periodo para que se preparen para irse. Ahora, para ser bien claros, Ernesto, ahorita nuestros mejores amigos para el TPS son las Cortes de Estados Unidos. Claro. La Corte frenó la destitución, digamos, del paro del programa TPS. Y hasta que las Cortes no terminen su proceso, revisar, de decidir quién tiene razón, si la administración de Trump o si las leyes que siguen para todo el programa, hasta que eso termine, los TPS van a poder seguir con los beneficios de TPS. Okay. Entonces, probablemente va a haber apelación y puede llegar hasta la Corte Suprema. Sí, que este es aunque sí, todos los tepecianos están felices porque no tienen la soga alrededor de la nuca, pero yo creo que espero que tengamos momento de hablar sobre las consecuencias y lo que significa política pública que El Salvador acepte ser un agente migratorio para los Estados Unidos, así como se ha vuelto México, Guatemala y El Salvador, que ha firmado este tratado que es realmente violación de derechos humanos y al derecho de migrar, y además va a tener que tomar un rol militarista para identificar a los... Ana Sol, vamos a hacer un ajuste en la conexión, porque tenemos problemas un poco de audio para poder comprender, pero sí entiendo que lo que plantea es que detrás de todo esto también hay acuerdos que de alguna manera vienen a consolidar precisamente esta decisión. Ahora, como bien lo decía, no es una ampliación per se, pero sí de alguna manera es, digamos, como un paso de cumplimiento de una sentencia judicial
que a partir de cortes estatales, ¿verdad? Estatales, sí. Debe de cumplirse como tal. Ok, vamos a hacer ese ajuste, por favor, equipo de producción. A ver, cuéntenos un poco las impresiones de ustedes también en este Yo creo que hay dos niveles, aquí hay dos niveles de comunicación, creo yo. La primera es aquellos beneficiarios de TPS que estén tranquilos un año más, porque tienen prórroga para poder vivir en los Estados Unidos de manera legal y de trabajar en los Estados Unidos de manera legal. Ese es un nivel de comunicación muy cristalino, muy claro, que es una buena noticia para nuestros hermanos que tienen TPS y que es un tema de justicia. El otro nivel es el análisis sobre cuál es el contexto en el cual se toma esta decisión. Y el contexto es que ha dejado la migración de ser vista como un proceso aislado a un proceso donde se incorporan elementos de geopolítica, elementos de cooperación, elementos de seguridad, elementos de desarrollo y elementos de corresponsabilidad en los procesos migratorios entre los países de origen, los países de tránsito y los países de destino. Es decir, que los procesos migratorios para lograr un estatus o para llegar a los Estados Unidos se han vuelto mucho más complejos que en el pasado. Así las cosas, yo veo que el tema de haber logrado un año más oxigena otras soluciones en los Estados Unidos para estos salvadoreños que tienen TPS. Y puedo ver por lo menos 5 posibilidades de resolverlo de manera permanente. Uno es una solución legislativa, es decir, en el Congreso norteamericano. Otra es una solución ejecutiva. Uno nunca puede decir, no, eso no va a pasar, porque en política y en migración, pues las cartas siempre están sobre la mesa, a pesar que ahorita se diga que no. Puede haber una solución judicial, puede haber una solución política, puede haber una solución parcial o puede haber una solución integral. Este año es importantísimo para que los salvadoreños con TPS estén tranquilos de que podrán continuar viviendo y trabajando en los Estados Unidos. Por lo menos esa es la noticia importante. A ver, Juan José. No, coincidimos con Ana y con Margarita precisamente en señalar de que esta es una decisión muy positiva para el país y de grandes beneficios para nuestros compatriotas acogidos al TPS. Independientemente de todos los matices independientemente que de pueda todos tener, los matices, es parte de una buena relación que también el gobierno ha logrado consolidar comunicacionalmente con los Estados Unidos. Indudablemente que sí. Es como una restauración de esas relaciones que estaban muy dañadas, muy difíciles, muy llenas de desconfianza, ¿no? Exactamente. Yo creo que muy llenas de desconfianza, porque decían los funcionarios anteriores, Juan José, de que tenían muy buena relación. Yo creo que los abrazos como que no eran muy sinceros en realidad. No, hay que decirlo. Hay que decirlo plenamente, ¿no? Claro. El FMLN nunca tuvo buenas relaciones con Estados Unidos, a pesar de que ya es un mundo unipolar realmente. ¿Aliados de quién vamos a ser en el mundo en estos momentos, ¿no? El mundo se volvió globalizado, pero unipolar. Bueno, tú fuiste funcionario en la primera administración del presidente Funes. Sabías cómo te trataban, sabías cómo te saludaban, ¿no? Claro que sí, no era muy difícil generar confianza en el ámbito ejecutivo, más en el legislativo de Estados Unidos, ¿no? Y no fuimos capaces nunca de hacer un lobby efectivo realmente, ¿no? El FMLN nunca tuvo la posibilidad de ganarse la confianza plena de sectores muy importantes en el legislativo de Estados Unidos, ¿no? Y eso dificultaba mucho las relaciones en el tema migratorio especialmente, ¿no? Tratamos desde Cancillería en aquellos momentos de mantener un diálogo permanente con DHS, con ICE, con el Departamento de Estado, con el Departamento de Justicia de Estados Unidos. Ese diálogo se rompió en la segunda gestión del FMLN, ¿no? No se volvieron a reunir.
un grupo binacional muy importante con Estados Unidos, que cada 3 meses nos estábamos reuniendo para evaluar un poco la situación. Eso en la segunda gestión del FMLN ya no ocurrió. Y esas dificultades son las que al final hicieron que los acuerdos migratorios fueran mucho más difíciles. Ahora ya no, afortunadamente, ¿verdad? Y producto de esa relación, yo diría positiva, de confianza, porque estamos a 4 meses de haber iniciado esta gestión, eso significa una restauración muy rápida de la confianza. Estamos ante esta buena noticia, que como dice Ana y ha dicho Margarita, pues es únicamente la extensión del permiso de trabajo, no es la extensión del TPS como tal. Así, mira, a pesar de todo, Juan José, de ese antecedente del juez federal que hay, si hubiese sido un gobierno de corte izquierdista, difícilmente se hubiera logrado reparar un poco en este tema, y esa es una pregunta que también se la traslado a Margarita. Mira, así brevemente. En este mundo, como lo dije hace un ratito, ¿no? Ya hablar de izquierdas y de derechas parece ser que no es lo más adecuado, ¿no? ¿De qué ideología es Nayib Bukele, por ejemplo? ¿Es de derecha o de izquierda? ¿Ah? Sí. No. Hay una pinta ahora con los movimientos de los estudiantes chilenos. Bueno, Chile ha venido a votar, Chile ha venido a dejar un precedente tremendo para todos aquellos promotores de todo ese sistema de economía, y al final quebrado, ¿no? Y los estudiantes chilenos lo dicen muy claramente: no somos de izquierda ni de derecha, somos los de abajo contra los de arriba. Sí. Esa es la naturaleza, ¿no? Margarita, vamos a hablar también de ese punto. Voy a hacer una pausa para darle el tiempo que se extienda. Y también vamos a hablar, si ya tenemos reparada técnicamente esa conexión, con Ana Sol, que Ana Sol conoce muy bien, porque es una activista 100%, una política que conoce muy bien la entraña de este tema, igual que ustedes, si han sido funcionarios también. Qué bueno. Lo importante es que alrededor de todo es que muchos tepecianos acogidos en este programa pues tienen todavía tiempo para poder repensar, ¿verdad?, el futuro que les espera, ¿verdad? Y cómo prepararnos también como país. Vamos a la pausa y regresamos. Diálogo con Ernesto López. Estás viendo Diálogo con Ernesto López. Diálogo con Ernesto López. Bueno, aprovecho para decirle que el Sistema Fedecrédito sigue fomentando el hábito del ahorro. Desde luego, estamos también aprovechando para hacer la invitación sobre la realización del Congreso del Día Mundial del Ahorro, un encuentro inspirador con la participación de expertos conferencistas nacionales e internacionales que se va a llevar a cabo el día de mañana. Así es que recuerde, el Sistema Fedecrédito fomentando el hábito del ahorro. Continuamos entonces conversando con Margarita Escobar, Juan José García, y también tenemos en conexión hasta Maryland, en los Estados Unidos, a Ana Sol Gutiérrez. Margarita, me había quedado con... Y luego también Ana Sol tiene la palabra. Decía al inicio del programa que el tema migratorio ya no es visto como una cuestión aislada. Sin embargo, en el tema de la prórroga del permiso laboral a salvadoreños con TPS, siendo que existen resoluciones de cortes federales, y el tema migratorio es un tema federal, que estableció que ninguna persona con TPS podría ser coartada de los beneficios que le traía este permiso, pues evidentemente se convierte en una situación que influencia fuertemente en la decisión de extender este permiso laboral para los salvadoreños con TPS. Este es un tema entonces de las Cortes. Ojalá, y aquí falta que ver, cuál es la resolución final que va a tener este proceso en las Cortes Federales de los Estados Unidos, sobre todo en California y en donde hayan
estos procesos. Pero lo segundo es cómo influencia la parte bilateral en las relaciones entre El Salvador y los Estados Unidos. Y ahí yo creo que es innegable y contundente que El Salvador mejoró sus relaciones con los Estados Unidos a partir de este gobierno, porque llegaron a su nivel más bajo en la historia con el gobierno del FMLN. Así es de que en este contexto lo podemos ver en varias cosas. Fíjese que no firmaron un acuerdo solo de TPS o de extensión de permisos laborales. Firmaron un documento que contenía otros acuerdos: cooperación en las fronteras, cooperación de aduanas, cooperación de tengo que leer, no nos han dado todavía los documentos, pero lleva componentes de país seguro tercer país seguro o de asilo. Ahora, hay que analizar todavía si la calificación de país seguro para los salvadoreños no va a tener también una repercusión negativa en las cortes de los Estados Unidos, porque precisamente el argumento para no volver aquí es porque las condiciones de inseguridad persisten. Claro. Entonces, estos son todavía elementos que debemos analizar y observar. En este contexto. Y también esto de la aclaración que también hizo el otro funcionario de justicia, ¿no, Margarita? Es que mire, yo creo de que al principio se presenta, cuando el presidente de la República sale a la par del embajador de los Estados Unidos, anunciándole al país que existe una prórroga de permiso laboral a los salvadoreños con TPS, la lectura de ese comunicado conjunto es que las relaciones entre El Salvador y Estados Unidos gozan de buena salud. Okay. Eso es bien importante. Lo segundo es que eso deriva en otros acuerdos: tercer país seguro, cooperación en aduanas, inversiones, desarrollo, corresponsabilidad. Transacción de información migratoria. Tema con la Policía Nacional Civil que hemos podido ver. No fue solamente la firma de un acuerdo migratorio per se como algo aislado que se deriva de una situación de las cortes federales o de las cortes en los Estados Unidos. Va más allá. Okay. Y eso sí es una buena relación entre los dos gobiernos. Ok, las decisiones de las cortes federales permitieron, bajo esa aura de buenas relaciones, también esta decisión, para tener una claridad, para mí, entender mejor esta cosa. Definitivamente, porque el tema migratorio no fue expuesto de manera solitaria o aislada. Vamos a ver, Ana Sol, sí, estamos con Ana Sol conectados porque teníamos un problema de comunicación. ¿La tenemos? ¿Sí? ¿Ana? Sí, aquí es. Ok. ¿Me escucha bien? Hoy sí, creo que vamos a hablar un poco, digamos, pausado para poder ponernos acorde a la conexión con internet. Perdón un poco por lo técnico, pero sí, Ana Sol. Bueno, yo creo que hay que ser claros. Los únicos que tienen algo que decir sobre TPS actualmente son las cortes federales. Mientras las cortes no terminen, puede llegar hasta la Corte Suprema sobre la decisión sobre si sigue válido el TPS, no solo para El Salvador, sino para muchos países en el mundo. Hasta que esto no ocurra, siguen amparados todos los que tienen TPS. Digo que yo encuentro que se ha politizado la situación de una manera viable para las políticas de Trump y se ha tomado el paso de supuestamente dar un año más. Ese año más podría haber sido el periodo que va a tomar que resuelvan esto. No nos olvidemos que ya en Congreso, que son los que realmente pueden determinar si los tepecianos van a tener que hacerse residentes permanentes, que es lo que todos buscan. Okay. Esta ley ya se puso en la Cámara de Representantes. Ok. Va a ver, Juan José. ¿Sí? Él podría haber dicho al Senado: acepten esa ley o
asistencia permanente. Si las relaciones fueran tan buenas como están diciendo, ese hubiera sido el paso que realmente beneficia al país, así como a los tepecianos. Ok, vamos a ver, Juan José, un poco sumando, que creo que le entendimos, y perdón nuevamente por este problema que tenemos de conexión, Ana Sol, pero en otras veces hemos tenido una señal súper nítida, pero hoy hemos tenido un poco de audio. Pero a ver, no sé, Juan José. Bueno, le he entendido a Ana que el proceso en las Cortes Federales es un proceso que puede terminar también en la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos. Y eso podía alargar, dijéramos, esta prórroga per se del TPS, que va a ir más allá del 2 de enero, ¿verdad? Es decir, si los jueces no resuelven el 2 de enero la petición de la demanda Ramos-Nitzel, que es la que ha propuesto precisamente la prórroga de los TPS, pues es un proceso que se abre bastante largo, en definitiva, ¿verdad? Y esta es una medida de adelantarse a lo que muy probablemente va a ocurrir. Lo que va a ocurrir es que las Cortes van a tomar su tiempo y la medida cautelar va a estar todavía en su proceso, ¿no? Por el otro lado, la Cámara de Representantes sigue su proceso igualmente en el legislativo de hacer precisamente una reforma a las leyes migratorias mucho más amplias y mucho más integrales y mucho más comprensivas, en definitiva, ¿verdad? Ahora, yo quisiera integrar en el análisis un elemento muy importante, y es que la situación migratoria, tal y como está en este momento, puede llegar a explotar de una manera insospechada. En el mes de mayo de este año, Estados Unidos capturó a 144,000 centroamericanos en su frontera sur. Una cifra inaudita, una cifra jamás vista, ¿no? Y eso encendió las luces de alarma. Sí, hay que hacer algo más allá del muro. Porque mire, pasar el muro es muy fácil, ¿no? No lo pasan saltándolo, se lo pasan ahora de una manera subterránea. Y es más, muchos centroamericanos se lo pasan y ahí se está permitiendo que se pase el muro porque muchos o casi todos piden asilo al nomás entrar a Estados Unidos, ¿no? Y eso significa que ICE ni siquiera en algunos casos les hace caso, ¿verdad? Sí, ellos le dicen, mire, aquí estamos, captúrenos por favor para pedir refugio, y ICE pasa de largo. ¿Estamos preparados como país para de alguna manera atender en un 100% los acuerdos que se han logrado? Ese es el gran problema y el gran déficit de estos países, como lo señalaba Estados Margarita. Unidos se ha comprometido a cooperar mucho. Sí, pero no se trata únicamente de recursos, ¿verdad? Y contigo le hemos hablado que en el país se necesita recuperar territorios, invertir en los territorios. Exactamente, ¿verdad? Y entiendo que dentro de los acuerdos, como bien lo decía Margarita, que nos lo citaba, están el tema de fronteras, de seguridad, el tema de la inversión, aduanas, el tema de flujo de... son como 5 acuerdos que se han dado en este contexto, ¿no? Voy a hacer una pausa y regreso un poco con las conclusiones. Lastimosamente el tiempo se nos está yendo, pero este será tema para seguirlo abordando más adelante. Pero vamos un poco a las conclusiones. Gracias por estar con nosotros. Nos vamos a la pausa. Diálogo con Ernesto López. El futuro es imaginar, es pensar en grande. Prepárate hoy, estudia en la UFG y amplía tus oportunidades. UFG, tecnología, innovación y calidad. A ver, un poco ya en las conclusiones porque el tiempo se nos fue. Lo cierto es que el planteamiento de Ana Sol es que realmente este tema hay que verlo con mucha franqueza, ¿no? Y digo en el sentido de que bien por lo que ha sucedido, pero también hay que ver que todo esto es para poder entender
que debido a los casos que tiene, y es particularmente de un juez federal, es que la situación permitió que, junto con otros acuerdos como el tema de seguridad fronteriza, programa de datos biométricos, programa ¿cómo se llama? De asilo, ¿sí? De asilo y otro de cooperación también, porque Estados Unidos, dentro de estos acuerdos está el haber levantado la restricción de cooperación para países como el nuestro. Exactamente. Sí, como ya estamos llegando a la conclusión del programa, creo que podríamos dejar algunos mensajes a nuestros estimados amigos que ven este prestigioso programa. Número 1, tenemos un año con nuestros salvadoreños con TPS para que puedan ventilarse soluciones en las Cortes Federales en cuanto a la población con TPS. Sigue abierta la posibilidad en el Congreso para una solución comprensiva de otras categorías migratorias que no gozan de TPS, pero que tienen problemas migratorios y no encuentran una solución ni temporal ni mucho menos permanente. Y ese es un camino abierto, pero Estados Unidos se prepara para ir a elecciones, claro, donde es previsible que el tema migratorio volverá a estar colocado en el centro del debate político electoral en los Estados Unidos. Y esto ya nos ha demostrado la experiencia que no siempre da los resultados que esperamos. Lo tercero es que sin duda El Salvador tiene mucho que analizar y estudiar en estos acuerdos que no se conocen ampliamente, hay que leerlos, apenas se firmaron el día de ayer, y yo sí veo un esquema muy fuerte en materia de seguridad fronteriza, en el tema de cooperación de aduanas, datos biométricos está muy vinculado a todo el tema de movilidad humana, claro. También las amenazas que tiene América Latina en este momento que no escapan a El Salvador, que es la gobernabilidad democrática y el debilitamiento institucional de nuestros países, y el tema de cómo el crimen internacional organizado, el tráfico de drogas, el tráfico de personas, la trata de personas, realmente socavan a las instituciones. Okay. O sea que es un menú bastante amplio, pero hoy por hoy celebremos que nuestros hermanos con TPS tienen un año más para poder vivir en los Estados Unidos y prorrogar su permiso de trabajo. Se cumplirán 21 años y esto es una opción más para aquellos que tengan hijos norteamericanos, también pueden estar sujetos a petición de ciudadanía. A ver, en 30 segundos las conclusiones porque se nos fue el tiempo. Bueno, mire, es muy complejo, que tiene consecuencias mucho más allá el aceptar este tratado. Espero que se estudie y espero, Ernesto, tengamos la oportunidad de seguir hablándolo, no dentro de 6 meses, sino que en estas semanas, cuando sepamos un poco más qué es lo que está dentro de las líneas de estos tratados, porque hay violación de derechos humanos y eso es cosa seria que nuestro país no debería de estar siendo parte de políticas que son inhumanas, que violan tratados internacionales como derecho al asilo. Son cosas serias que no se pueden poner al lado y sonreír y aplaudir que todo está bien. Ok, gracias Ana Sol por habernos... A ver, conclusiones. Bueno, coincidimos plenamente que esta es una excelente noticia para el país, para los 200,000 salvadoreños acogidos al TPS, que por un año van finalmente a dormir tranquilo todas las noches, porque su permiso de trabajo se va a renovar. Eso es indudable, eso es buena noticia, y ese resultado, yo diría parcialmente, por lo menos, de las buenas relaciones entre el gobierno de Nayib Bukele y el gobierno de Trump. Eso es otra realidad innegable. Lo que significa esto es lo que va a pasar después de celebrar esos 21 años del TPS, ¿no? ¿Qué vamos a hacer nosotros como país para enfrentar definitivamente el desafío de la migración? ¿Seguiremos migrando como lo estamos haciendo en este momento? Más de 500 salvadoreños todos los días emprenden ese drama humano del viaje hacia Estados Unidos, cada vez más difícil. Claro.
Ese es el gran reto que tenemos como país. Gracias, Juan José, gracias, Margarita, gracias también a Ana Sol desde Maryland por habernos acompañado y ponernos un poquito también actualizados con relación a este acontecimiento que, como lo dicen los tres, hay que celebrar, pero también hay que preguntarnos y abogar porque verdaderamente salga algo mejor que esto, ¿verdad? Para nuestros hermanos salvadoreños. Gracias, Margarita. Gracias, Ernesto. Gracias, Juan José. Gracias. También saludos a Ana. Ana Sol Gutiérrez. Saludos, Ana. Por mi parte, esto es todo por hoy. Pásenla bien y, como siempre, recuerden lo más importante, amar a Dios sobre todas las cosas. Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López.